a este webinar sobre el tema de migración y modernización con AWS. Mucho gusto, mi nombre es Juliet Montaño, Sales Manager para Itera Colombia del sector Public Sector. Y vamos a dar inicio pues a esta horita de conversación sobre los temas de migración. Por aquí está el equipo de ITER acompañándonos y pues dándoles las gracias a las personas que se han conectado por darnos esta horita de tiempo para escuchar sobre este tema. Vale, ya veo ahí manitos levantadas, perfecto. Listo, pues voy a hacer una muy rápida introducción de quién es Itera. Tal vez si hay personas nuevas que por primera vez están ahí conectándose con nosotros en esta sesión. Nosotros somos Itera, una organización que está ubicada en México, España, Perú y Colombia, con más de 23 años en el mercado. Nuestro negocio pues está centrado en el negocio de servicios cloud. Sin embargo, trabajamos con otros aliados, principalmente AWS, Atlassian para todo lo que son herramientas que permiten ayudar a gestionar la parte de servicios de TI, proyectos, gestión documental, entre otras soluciones. Algunos fabricantes con los cuales vendemos soluciones a través del marketplace de AWS y que nos permite robustecer nuestra oferta hacia nuestros clientes. Y nos enfocamos pues en diferentes especializaciones muy fuertes en la parte de migración, por eso hoy pues estamos liderando esta conversación. Contamos con la competencia de migración y modernización en AWS y esa competencia pues ha permitido también que nosotros podamos ejecutar proyectos con gran envergadura en todo lo que son migraciones complejas de on-premise a la nube, de otras nubes a la nube de AWS. Y apoyar a los clientes en todo su proceso y es parte de lo que ahorita vamos a conversar. También contamos con una mesa de soporte donde no solamente acompañamos a los clientes en esa parte inicial de la migración, de generar su plan, sino también nos quedamos con ustedes ayudando a operar, administrar esa infraestructura y convirtiéndonos en un brazo extendido de la operación que ustedes empiezan a tener en la nube, ¿no? Dentro de la parte de nube, pues hay otros servicios específicos que apoyamos, toda la parte de modernización, la parte de seguridad, todo lo que son proyectos de analítica, esa etapa inicial de empezar a revisar las fuentes de información, limpiar la data, empezar a generar tableros y luego lo que nos está llevando es hoy en día toda la parte de GenAI y empezar a utilizar esa inteligencia artificial para brindar mejores servicios. Entonces, pues bueno, esto es una rápida introducción. Espero que aprovechen mucho el espacio. Nos está acompañando hoy también Diego Paredes desde el lado de AWS, nuestro aliado principal. Diego es el líder de generación de demanda para Latinoamérica, específicamente para la parte de Public Sector. Y pues bueno, Diego también está aquí para saludarlos y dar una pequeña introducción. Muchas gracias, Diego. No, al contrario, a ustedes y gracias a todos por lo que se han unido a este webinar tan importante. Yo creo que a este punto hemos venido hablando de migraciones, ¿cierto, Juliet y Anita, desde hace un rato? Creo que ya el tema de cloud, pues para algunos todavía sigue siendo nuevo en muchos aspectos. Y hoy últimamente con el tema de lo que es toda la inteligencia artificial generativa se ha hecho evidente justamente que todo lo que nosotros venimos haciendo en la nube es justamente gracias al poder de que se puede lograr a través de esos servicios. Y creo que entre las cosas que me gustaría tal vez compartirles hoy, principalmente es que cuando nosotros estamos viendo aquellas organizaciones que están tomando ese primer paso y que están adelantando bastante rápido dentro de este espacio de inteligencia artificial y cómo explotar estas tecnologías, son aquellas que ya tienen justamente la data lista y en muchos casos de esas viven dentro de la nube. Entonces, creo que hoy no vamos a hablar de inteligencia artificial, ¿cierto? Pero sí lo que es importante es cómo nosotros podemos llegar a empezar
a utilizar estos servicios. Y ese primer paso es la migración de la data, migración de nuestros servicios, para que justamente la tecnología nos pueda aportar la facilidad y la agilidad que nos puede brindar la nube. Y nadie más que mejor que Itera. Justamente Itera me ha venido trabajando con nosotros de hace un buen rato, así como dijo Juliet. Pues ellos tienen justamente esta competencia de migración, y no solamente es comprobado desde Colombia, sino que creo que desde su inicio en México y cómo ha venido expandiendo a lo largo de la TAM. Creo que evidentemente, o sea, su conocimiento detrás de toda esta industria no solo rebasa la de Public Sector, sino que específicamente todos nuestros clientes que tienen sistemas legados, justamente sistemas que vienen con un déficit de ese poder migrar estas plataformas lo más rápido posible. Y eso, evidentemente, lo que buscamos en nuestros partners, que puedan ayudarlos a nuestros clientes y, evidentemente, un acompañamiento de AWS. Así que me encanta que podamos tener este tipo de espacios. Estoy súper entusiasmado de escuchar al final de la sesión esas preguntas que pueden llegar a surgir y cómo poder abordarlas. Así que estamos aquí acompañándolos, y realmente entusiasmado nuevamente de entender cuáles son esas preguntas. Así que gracias, Julio. Gracias, Diego, muchas gracias. Entonces, bueno, voy a darle paso a Ana María Osuna. Ana María es nuestra gerente de proyectos aquí en Itera, Colombia. Ana, pues también con bastante experiencia y claramente, pues quien está en el día a día en estos proyectos que nosotros ejecutamos con los clientes alrededor de migración y otro tipo de proyectos. Entonces, pues quién más que ella para contar aquí y arrancar la conversación sobre pues cómo empezamos a trabajar este tipo de necesidades. Listo, Juli, muchísimas gracias, Diego, también por esa iniciativa y ese abrebocas pues que tenemos para todos el día de hoy. Como bien lo mencionaba Diego, estamos muy dispuestos pues a las preguntas que tengan, súper bienvenidas. Y pues esto queremos también que se vea como un conversatorio, no se preocupen si tienen preguntas mientras vamos avanzando en lo que vamos presentando, podemos levantar la mano y vamos resolviendo las inquietudes. Como lo comentaba Juli, desde mi lado he venido realizando varios acompañamientos a nivel de migraciones, sobre todo para aquellas que se quieren realizar de manera ágil y de manera también acelerada. Es por ello que es importante el MAP. El MAP nos sirve o traduce Migration Acceleration Program. Es un programa completamente estructurado para poder migrar cargas críticas hacia la nube, obviamente con un respaldo tanto técnico como financiero en acompañamiento con AWS. Asimismo, nos permite realizar modernizaciones de servicios, de capacidades. Obviamente, el hecho de que sea ágil no significa que estemos dejando a un lado la seguridad, la eficiencia o la escalabilidad, que también es muy importante para la operación. ¿Cómo funciona? ¿Cómo se maneja? ¿Cuáles son esos pasos que debemos de seguir? Dentro de este programa se manejan 3 fases. Esas fases son fundamentales para poder llegar a realizar una migración con éxito. Si bien vamos a ver las fases bastante amplias, es importante que las podamos hacer para que podamos tener la aceleración que se requiere y obviamente que se haga con las mejores prácticas que tiene AWS. Como bien lo vemos acá, tenemos 3 fases en donde nos permite tener un camino claro. Esa primera fase que vamos a tener es una evaluación o un diagnóstico preciso. ¿Por qué nos sirve esta primera fase? Es identificar qué cargas se van a migrar, cuál es el objetivo de realizar esa migración. Y lo vamos a ver desde todos los aspectos, no solamente desde realizar la migración y ver las cargas, sino también vamos a validar cómo está la experiencia o el conocimiento de las personas dentro del equipo. Y no hablamos tampoco solamente de las personas a nivel del área de tecnología, sino también desde las otras vertientes, por ejemplo, el área financiera, el área de seguridad, el área de networking, entender si todas estas personas están
capacitadas o están en la misma línea para hacer la migración. Porque al final el éxito de poder realizar una migración acelerada es que estemos todos de manera organizada, porque vamos a converger en algún momento o vamos a necesitar de las diferentes áreas en algún momento para poder avanzar. Y para esto se tienen diferentes herramientas. Por ejemplo, contamos a nivel de las personas con capacitaciones, immersion days o workshops en donde les podemos mostrar qué es lo que vamos a hacer. Si de pronto ni siquiera tienen conocimientos básicos de AWS, les vamos a mostrar, les vamos a contar cuáles son estos servicios core o estos servicios base que nos sirven o que hacen un homólogo en esa postura en la que están actualmente. Puede ser on-premise o puede ser otras nubes. Asimismo, podemos tener el Migration Readiness Assessment, en donde o se basa en una serie de preguntas, también discriminadas en diferentes vertientes, como en la operación, seguridad, esos skills que también tienen las personas, la expectativa que tienen a la migración. Se hace en conjunto con el partner AWS y el cliente para que podamos ir contestando esas preguntas, conocernos, no solamente saber, mira, estas son las cargas que vamos a migrar y ya, sino entender el negocio, saber qué nos duele, qué es lo que debemos atacar, no solamente llevar las cargas y ya, sino qué es al final el beneficio que tiene el cliente frente también a sus usuarios finales. Y obviamente, pues conocer qué es la estructura de esas cargas de trabajo, cómo se integran, qué dependencias pueden tener, qué necesidades vamos a encontrar o qué retos también vamos a encontrar a medida que vamos avanzando en esta primera etapa de enlaces. De pronto hasta acá, no sé si alguno tenga una pregunta, si me han escuchado bien. Escucho bien de mi parte. Y sin preguntas por ahora. Perfecto. Muchísimas gracias. Ahora, vamos para la segunda fase, que es la fase de Mobilize. Entre la etapa de ACES y Mobilize, evidenciamos un pequeño conector que es el Experience Based Acceleration. ¿Esto cómo funciona? Y es acelerar también esa experiencia entre el ACES y el Mobilize, que nos permite tener un grupo de personas multidisciplinarias dentro de las diferentes vertientes que les comentaba anteriormente, que esté la persona de seguridad, que esté la persona de networking, la de arquitectura, la de infraestructura, que nos podamos reunir todos en una sala y empezar a generar esos, primero, ese plan que vamos a tener de esas cargas de trabajo y de allí empezar a acelerar las acciones a ejecutar. ¿Cómo funciona? Tenemos un plan de trabajo organizado, planteado, lo organizamos de entre todos, qué vamos a necesitar de las diferentes áreas. Nos reunimos y en esa sala lo que hacemos es simplemente ejecutar. Ejecutar es, ok, necesitamos permisos del área de seguridad para que nos den el ok para abrir X puertos o para poder desplegar X servicio de seguridad. Como lo tenemos allí, pues vamos a hacerlo de manera rápida. Ahora, no necesitamos el 6DR para poder generar la VPC o desplegar los primeros servicios, que lo tengamos allí y de una vez podamos desplegar. Entonces, esto nos permite en esta sala de trabajo de una vez tener victorias tempranas para que asimismo se pueda mostrar ante la organización que el área de tecnología no solamente quiere implementar, sino que vamos a mostrar esos resultados. Dentro de esa etapa también de Mobilize, ya teniendo esa división o ese apoyo que tenemos de lo que comúnmente le decimos EVA, tenemos otras vertientes, como es el trabajo con las personas, el ir fortaleciendo ese skill que necesitan cada uno de los diferentes vertientes para unirnos a ese objetivo final que va a ser la migración.
Esto también nos va a permitir poder generar un plan de trabajo bastante organizado, que no se pierda ni la seguridad, ni el compliance que se debe tener, asimismo la gobernanza que se deben de tener a nivel base para poder construir pues esta migración. Y esto también apalancado de lo que llamamos landing zone. Dentro de la landing zone vemos o lo traducimos normalmente a una zona de aterrizaje y es cómo nos preparamos nosotros para que todo se pueda migrar de la manera adecuada, que tengan las reglas de seguridad perfectas o las mejores planteadas a nivel y sin perder pues el well architected, que es ese marco de referencia fundamental también para las buenas prácticas. ¿Cómo podemos llevar adelante estas actividades sin que a nivel regulatorio se nos pierda o nos quede en el olvido que debemos de cumplir? Y esto nos va a permitir también prepararnos en cómo vamos a realizar la migración. Ahora, si bien en la etapa de ACES tenemos un descubrimiento rápido de qué es lo que vamos a implementar, en esta fase de Mobilize vamos a entrar más al detalle. Cómo estas aplicaciones o estos servicios o esto que deseamos migrar se va a integrar o se tienen dependencias con otros servicios. Lo ideal acá es detectar cuáles son las cargas que tienen más criticidad, cuál sería ese orden en el que quisiéramos migrar, si de pronto queremos tener unas ganancias rápidas y vamos a migrar con lo más fácil, o por el contrario es que tenemos unas licencias que se van a vencer y necesitamos migrar esto primero. Lo ideal es que en esas mesas de trabajo que vamos a tener, pues abarquemos toda esta parte. Esto sería la parte de Mobilize. Tal vez alguna inquietud en el momento. Creo que hasta el momento vamos bien. Listo. Y pasamos ya a la última etapa, ya que es la de Migrate y Modernize. En esta última fase, ya con todo lo que planeamos, entonces ya sabemos lo que vamos a migrar, ya tenemos al personal capacitado, tenemos al personal con los conocimientos específicos para poder ejecutar las actividades. Adicional a eso, ya generamos todo nuestro plan, tenemos organizado qué vamos a migrar primero, cómo lo vamos a hacer, cuál es el objetivo. Ya preparamos nuestra zona de aterrizaje o landing zone, ya preparamos las diferentes reglas de seguridad, cómo vamos a orquestar allí también el modelo operativo y empezamos a migrar. En esta parte ya empezamos a ejecutar lo que vimos en el plan anterior. Cuando ya terminamos de hacer la migración, también entra una parte súper importante que es la operación y la optimización. Muchas veces, y entendemos que cuando estamos haciendo esta parte de migración, vamos a estar acostumbrados a lo que veníamos en on-premise o tal vez en otras nubes. Lo ideal es que ya después de que migremos podamos entender también y acoplarnos a cómo funciona la nube de AWS. Y respecto a esto, empezar a hacer las optimizaciones o empezar a mejorar esas capacidades que se tienen, obviamente sin llegar a afectar los servicios o sin llegar a afectar pues el cuerpo o la razón de ser de lo que estamos migrando. Y por último, ya cuando todo esté estabilizado, ya cuando sepamos cómo funciona, podemos entrar a una etapa de modernización en donde esto que ya tenemos migrado, ahora cómo lo volvemos aún más ágil. ¿Cómo le podemos dar una respuesta más ágil a ese usuario final? ¿Cómo podemos complementar todos los beneficios que ya tiene AWS? ¿Cómo los podemos ahora aprovechar de la mejor forma? Y en todo este proceso siempre van a contar del trabajo, pues obviamente del partner como nosotros, como bien lo comentaba, pues Diego, que contamos con la experiencia, también Juli ya se los comentó, y obviamente el mano de AWS. Estas serían las 3 etapas que comprenden un map: Access, Mobilize, Migrate y Modernize. ¿Listo? ¿Cómo vamos hasta acá? Súper, Anita. Todo bien por el momento.
Listo, muchísimas gracias. Ahora, de lo que estábamos comentando anteriormente y enfocado también a la parte del sector público, ¿cómo nosotros podemos tener unos resultados tangibles? Con este tipo de programas, lo que podemos ver es una reducción de costos hasta de un 31%, sin que esto afecte la agilidad, la seguridad, sino simplemente que podamos ser más óptimos. Cuando nosotros hablamos también de optimización de costos, no significa que vamos a ahorrar y puede ser que le bajemos la calidad a lo que estamos haciendo, no, sino vamos a utilizar los recursos de la manera adecuada. Entonces, esta es una de las ventajas también que tenemos con el MAP. Obviamente vamos a tener reducción de costos operativos y mantenimiento de la infraestructura al tenerlo en la nube, donde muchos de los servicios son administrados directamente por AWS. En esta parte contamos con muchos servicios a nivel de seguridad que nos permiten generar arquitecturas e infraestructuras bastante sostenibles y basándonos muchísimo, muchísimo en Zero Trust, que es súper importante. Ahorita lo hemos visto que es algo que tenemos que tener arraigado pues, dentro de las implementaciones, muy alineado pues, al marco de referencia como el Well Architected, y obviamente buscando o sin perjudicar pues, esa prestación de servicios al usuario final. Es importante que esta migración se realice de manera transparente, que ese usuario final ni siquiera sepa en qué momento pasó de un lado para el otro, sino que simplemente vea una mejora en su servicio. Y todo esto, lo ideal es que lo implementemos pues con un partner completamente especializado en el tema. Como bien lo mencionamos anteriormente, nosotros contamos con la competencia de migración. Sin embargo, no solo contamos con la competencia de migración, sino también tenemos mucho conocimiento en diferentes vertientes que nos permiten realizar estas actividades de migración, como el marco de referencia del Well Architected, también conocimientos en licenciamiento de Windows, lo que son bases de datos. Y esto nos permite pues generar esa confianza porque también entendemos que migrar no es solamente tener una carga de trabajo y la vamos a mover a la nube, sino también ese beneficio que va a tener el usuario final y obviamente apalancado por esas mejores prácticas que tenemos. ¿Y cómo no poderlo hacer si tenemos un aliado estratégico como lo somos nosotros y lo es AWS, que nos permiten tener un apoyo económico y asimismo poder tener un apoyo en la parte de consultoría por parte de nosotros? Obviamente siempre se va a contar con unos incentivos porque a la final entendemos que si esto que les he comentado dentro de la etapa de ACES y de Mobilize es consultoría, es tiempo de ambas partes, tanto del cliente como el partner como de AWS, sabemos que lo que buscamos es optimizar y lo que quiere AWS en este momento es también que mostremos resultados de manera interna del cliente apalancados por incentivos que nos va a permitir cubrir estas asesorías y obviamente nos va a permitir también cubrir esos consumos que se van a tener de alguna otra forma de manera paralela durante los primeros o durante el primer tiempo que se logra la estabilización, porque esto también nos apoya en migraciones de alto impacto, que no sean tal vez meses y meses de trabajo, sino que lo podamos hacer de una manera tan acelerada que se logre en semanas y que a la final podamos mostrar que no solamente migramos de un lado para el otro, sino que también estamos modernizando todo lo que tenemos. Hasta acá de pronto tenemos alguna inquietud, porque ya vienen cositas interesantes. Listo. Dale, André. Bueno, hola, buenos días a todos. Me presento, soy Andrea Páez, líder de marketing de Itera. Les doy la bienvenida también junto con todo el equipo. Y vamos a dar inicio a una ruleta online. Vamos a dar inicio. Les deseo mucha suerte.
Súper, el ganador es Cristian Henao. Cristian, por favor, nosotros nos vamos a estar contactando contigo para darte entrega del regalo, que es un kit de Itera, es un estuche viajero junto con una botella, una agenda de Itera, esferos y otras sorpresitas más que te vamos a enviar para tu kit viajero. Muchas gracias por participar. Sigan atentos. Listo, equipo. Ahora, como lo comentábamos anteriormente, vamos a continuar con Leandro Racha. Acá les queremos contar un poco de lo que estuvimos hablando, pues cómo funcionan también esas herramientas de migración, que nos permiten desde las diferentes validaciones que ya hicimos en las etapas anteriores, cómo contamos o sabemos elegir cuál herramienta es la que nos va a permitir acelerar dicha migración. Cómo podemos, con base a unas estructuras y algunas arquitecturas muy bien planteadas, realizar todos los pasos que hicimos anteriormente para que esa migración sea completamente efectiva. Entonces, Lea, te cedo nuestro público. Muchas gracias. Buenos días a todos. Con Leandro Rache, arquitecto para soluciones AWS de Itera. Sí, digamos, aquí inicialmente quiero describir algunas herramientas típicas que empleamos para estos procesos de migración acelerados. Particularmente estamos aquí en esta diapositiva mostrando un escenario para migración de servidores en una estrategia Lift and Shift, la cual consiste básicamente en poder migrar un servidor, puede ser de aplicación o de base de datos, en su estado actual y llevar esa réplica de ese servidor a la nube de AWS. Entonces nosotros nos apoyamos por una herramienta que se llama Application Migration Service y básicamente consiste en establecer la instalación de una imagen del servidor y llevar, digamos, esa imagen a la nube para poder reconstruir todo el tema de sistema operativo, discos asociados y demás, y poder tener, digamos, en un tiempo muy corto, una réplica de este servidor funcional para poder trasladar estos servicios ya a la nube de AWS. Este sería el primer escenario con la herramienta Application Migration Service. Para los casos particulares donde nos enfrentamos, digamos, a los retos de migrar bases de datos, contamos por parte de AWS con herramientas especializadas como son SCT y DMS. Básicamente se llaman Schema Conversion Tool y DMS. Estas herramientas nos van a permitir generar migraciones controladas y homogéneas o heterogéneas. Básicamente es bien interesante el tema porque podemos aprovechar estos escenarios de migración para generar réplicas de servidores, por ejemplo, Oracle, SQL Server, MySQL, bueno, casos hay particulares que se tengan en los ambientes on-premise, de manera que podamos estructurar estos servidores de destino a nivel de base de datos con unas estructuras, digamos, nativas de AWS, que sería el escenario ideal, que sean, digamos, ya infraestructuras tipo Aurora MySQL, Aurora Postgres, con todos los beneficios que nos da la nube de AWS a nivel de capacidades y desempeño, o sencillamente generar, digamos, una migración manteniendo los mismos esquemas de origen a nivel de licenciamiento, puede ser y de características del motor de base de datos. Entonces allí vamos a ganar, digamos, con ese tiempo mínimo a nivel de la transición de esa migración, aprovechando, digamos, unas capacidades bien interesantes que nos da DMS. DMS para este tipo de escenarios nos permite establecer un escenario de migración a nivel de data desde toda la estructura que tenemos de origen a nivel de registros y llevarlo al destino. Ese proceso puede tener inicialmente lo que denominamos una copia completa de información, pasando, digamos, toda esa data que está alojada en el servidor de origen y posteriormente generando un proceso de réplica continua, de manera que esa transición o ese paso a producción genere, digamos, un tiempo de transición mínimo y una pérdida, ahí no vamos a tener pérdida de datos, ya
el equipo técnico pues establecerá las ventanas de mantenimiento y esa transición de estos servicios hacia la nube pues no generan, digamos, afectación a nivel de pérdida de datos. Es bien interesante el escenario y pues aquí queda ya disponible para uno de esos posibles casos que pueden estar presentes en los escenarios de migración. Aquí presentamos otro caso que puede ser asociado de pronto a aplicaciones nativas en los ambientes on-premise, basadas, digamos, en entornos Java. Allí se presenta, digamos, un escenario basado en este framework que se llama Spring Boot para Java, donde podemos generar, digamos, una containerización de esa aplicación y llevar directamente esa aplicación containerizada a la nube de AWS en un esquema de microservicios. Particularmente, pues aquí tenemos en el diagrama una infraestructura basada en Docker, basada en servicios SS de AWS y posiblemente también vinculada a una base de datos en la nube. Entonces, son escenarios bien interesantes que nos permiten apalancar estrategias de modernización al tiempo que estamos migrando la data. Entonces, eso lo estamos evaluando en esas fases iniciales, previendo estas estrategias a nivel de aplicación, si es el caso para los temas particulares de cada carga de trabajo que se tengan implementadas. También presentamos un escenario de modernización donde presentamos, digamos, una base de datos on-premise Oracle y queremos como parte del proceso de migración generar una migración heterogénea. Queremos cambiar el motor de base de datos en el destino y queremos usar, por ejemplo, una base de datos basada en la estructura Postgres, que es DSQL, es Dynamic SQL, es una base de datos muy interesante nativa de AWS, es serverless y tiene capacidades de escalamiento y de crecimiento, se puede decir que infinitas. Entonces ahí podemos ganar muchas características nativas de esta base de datos en la nube de AWS y a la vez poder reducir costos de licenciamiento y generar pues valores agregados a nivel de la infraestructura asociada a ese proceso de negocio que se tenga establecida. Allí nos apalancamos finalmente pues con lo que vimos hace poco, pues con las herramientas SCT y DMS dentro de AWS para migrar todos los temas de esquema y data de la base de datos de origen hacia esta nueva estructura de base de datos, que en este caso pues es de SQL. Pasando un poco más ya a lo que nosotros establecemos como mejores prácticas en estos procesos de migración hacia AWS, pues nosotros establecemos, digamos, un enfoque basado en fases, tal como nos lo presentó Anita, en este esquema de MAP, donde establecemos una fase de evaluación, movilización y migración. Allí, pues básicamente nosotros priorizamos ese gobierno de nube, estableciendo un componente de landing zone que nos va a permitir establecer, digamos, varios beneficios, como tener esa visibilidad de costos, ese gobierno y esa gestión, digamos, centralizada de los recursos. También vamos a poder incluir procesos de modernización, automatización y optimización como parte de las mejores prácticas. Allí hemos, digamos, validado estos enfoques que los queremos, digamos, presentar brevemente. Por ejemplo, este enfoque basado en fases para el proceso de migración nos va a permitir establecer, digamos, en ese proceso inicial, una evaluación, por ejemplo, de los costos totales de operación, una estrategia para el manejo del licenciamiento, un descubrimiento de esas cargas de trabajo, esas cargas críticas, esa complejidad también que tienen las cargas de trabajo a nivel de su estructura, de su arquitectura, y de esa manera poder alinear, digamos, esta estrategia de migración con los objetivos de negocio. También podemos, digamos, establecer en lo que es una capa fundacional. Cuando estábamos validando el tema de landing zone, básicamente lo podemos establecer como un esqueleto, como unos recursos base en los cuales nosotros vamos a fundamentar todo el gobierno de nube y de manera que todas estas cargas que estamos migrando
hereden, digamos, ya unos temas de cumplimiento, de gobernanza, de seguridad y de gestión, digamos, ya, por ejemplo, de temas de networking implícitos, digamos, al gobierno de nube. Entonces, ahí estamos alineando el negocio a esas buenas prácticas, cubriendo, digamos, estas estrategias de gobierno en nube, apalancados también, por ejemplo, con todo lo que es la segregación de las cargas de trabajo. Por ejemplo, las cargas productivas, QA, desarrollo, que puedan tener, digamos, unos controles específicos y que también puedan ustedes tener una visibilidad de costos para ese tipo de cargas de trabajo. Por ejemplo, para los temas de monitoreo y optimización, nos basamos en herramientas nativas de AWS como CloudWatt, X-Ray, Cost Explorer y AWS Config. Particularmente Itera cuenta con una herramienta que se llama CloudHealth, que nos apalanca, digamos, esa gestión financiera de costos y nos permite también apalancar como parte de buenas prácticas todo nuestro modelo de FinOps a nivel del gobierno de costos en la nube de AWS. Creo que me faltan unas antes. Qué pena. Gracias. Listo. Allí también, para temas de planeación de la modernización, nosotros acostumbramos a prever, digamos, o a priorizar la migración antes de la modernización. En muchos casos, la modernización debe ir en una fase posterior a la migración para minimizar estos impactos, estos esfuerzos y estos tiempos y costos asociados digamos, estas actividades de modernización propia de las cargas de trabajo, pero esas evaluaciones se hacen de manera individual, previendo escenarios como, por ejemplo, obsolescencia tecnológica, temas heredados, capacidades de los equipos de trabajo y demás que puedan focalizar esas prioridades en una modernización dentro del mismo proceso de migración, que es parte de todo ese assessment que hacemos al inicio de esta fase. Y también prevemos, digamos, todos los temas de automatización, tanto en la gestión de infraestructura como código, como en los procesos de automatización propios de los flujos de trabajo ya inmersos en la arquitectura establecida en la nube de AWS. Gracias. También a nivel de lecciones aprendidas dentro de estos procesos de migración, pues traemos algunos de los principales, digamos, como elementos que pueden estar inmersos en esas lecciones aprendidas, donde nosotros, digamos, establecemos unas estrategias que nos permitan tener victorias tempranas, establecer una correcta gestión de costos, manteniendo el foco siempre en la seguridad, que es uno de los principales pilares de AWS. Entonces, allí estamos viendo, por ejemplo, esta fase de evaluación detallada. Nosotros nos enfocamos en poder establecer, digamos, un levantamiento detallado de la información en esta fase de evaluación y que esa planeación de esta migración pues cuente con todos los insumos y el entendimiento de las capacidades técnicas de las cargas de trabajo. También en el proceso de modernización establecemos, digamos, los tiempos y los momentos adecuados para estas actividades de modernización, de manera que podamos evaluar, digamos, la criticidad, el impacto y el retorno del negocio basado, digamos, en esas acciones particulares que puedan estar presentes en unas acciones de modernización en ciertas cargas de trabajo. También poder establecer, digamos, esas competencias, esas habilidades de los equipos de trabajo propias de la nube, de manera que este proceso de transición a la nube sea transparente o genere el menor impacto y se les pueda, digamos, habilitar esas capacidades a nivel de DevOps, de Well Architect, que es un marco de buenas prácticas para implementaciones en la nube, y también un marco de seguridad con todos los controles y los recursos que tenemos para la seguridad en la nube en AWS. A nivel de costos, nosotros establecemos un marco de control de costos desde la fase de evaluación. Como les estaba comentando, nosotros nos basamos en un esquema de FinOps donde buscamos segregar los costos por cuenta y también establecemos una estrategia de tagueo, de manera que también podamos llevar ese detalle de costos a nivel de proyecto, de ambientes,
y otros elementos que puedan ser propios de cada negocio para tener esa visibilidad de costos en detalle. También, digamos, buscamos que esa estrategia genere, digamos, el menor impacto. Nosotros nos basamos en un enfoque por oleadas, de manera que esas estrategias de migración partan inicialmente de una carga liviana, de una carga que no genere mayor impacto y posteriormente vamos eh, agregando complejidad a estas migraciones y buscando que también tengamos victorias tempranas y que los equipos de trabajo adquieran las habilidades propias, digamos, de las tareas de migración asociadas. Y finalmente, digamos, uno de los mayores cuellos de botella que hemos encontrado en los procesos de migración son las dependencias, tanto las dependencias internas a nivel de las aplicaciones como las dependencias externas. Allí posiblemente puedan surgir dependencias con pasarelas de pago, por ejemplo, a nivel de bases de datos que estén fuertemente acopladas a nivel de la capa de aplicación, algunos flujos de trabajo que se estén desplegando de manera manual y deban ser rearquitectados. Y ese tipo de problemas o de cuellos de botella, digamos, buscamos descubrirlos en esa fase de evaluación, haciendo un correcto levantamiento de información, no solamente de los inventarios de infraestructura, sino también de esas cargas de trabajo, cómo están arquitectadas y cómo están establecidas esas dependencias para los procesos de migración. Ese sería, digamos, mi aporte para esta sesión. Si hay alguna duda, alguna inquietud, aquí quedo atento para atender. Listo, Lea. Muchísimas gracias. Pregunta Giovanni, un caso de uso es la posibilidad de tener un entorno multicloud. En cuanto a mejores prácticas, ¿qué recomendaciones se deberían tener en cuenta? Sí, digamos, ahí es muy importante evaluar, digamos, los componentes de integración entre nubes. Digamos, muchas veces entre las nubes se requieren compartir servicios, por ejemplo, a nivel de APIs de servicio. Entonces, hay una estrategia puede ser establecer ese gobierno de APIs que nos permita estructurar a nivel multicloud esas capacidades y ese gobierno de APIs que es uno de los elementos. Posiblemente también a nivel de lo que sería la estructura de los componentes de seguridad, podemos también establecer una estrategia multinube y en general poder establecer a nivel de procesos un gobierno multinube que equilibre o alinee o homologue procesos, por ejemplo, de autenticación, de gestión de usuarios, de capacidades y demás, de manera que esa gestión de gobierno multinube tenga, digamos, esa visibilidad y esos controles necesarios para todos los aspectos requeridos. No sé si en ese sentido atendí la respuesta o quedó alguna inquietud. Ahí, Giovanni, si lo ves bien. Que gracias. No sé si hay más preguntitas, nos quedan ya, bueno, poquitos minutos para finalizar la charla. No sé si alguien más quiere consultar algo, alguna pregunta, algún comentario, si alguien quiere de pronto compartir alguna experiencia en la parte de migración para las personas que están aquí conectadas. No, Juliet, de mi parte, yo creo que todo es claro. De pronto, Leandro, digamos, una consulta, digamos, en estos proyectos como tal de migración, cuando las empresas tienen soluciones legadas que son demasiado viejas, demasiado obsoletas y hay poco conocimiento sobre esas aplicaciones, ¿cómo sería la mejor alternativa para abordar ese proceso de revisión? Digamos que sean soluciones que todavía están en servidores on-premise, versiones de sistema operativo viejas, y que, como te digo, a nivel corporativo hay poco conocimiento sobre esa arquitectura. ¿Cuál podría ser una recomendación para abordar un proyecto de migración de ese índole o de modernización de ese índole? Digamos, ahí, como les comenté, pues la primera estrategia sería buscar una estrategia lift and shift en la medida en que sea viable y sea soportable, o sea, que tengamos o que no tengamos procesos de obsolescencia críticos que nos impidan, digamos, homologar esa infraestructura en la nube.
En caso de que tengamos esas barreras tecnológicas, por ejemplo, una versión de sistema operativo no soportada o algún tema particular, debemos ya establecer otros elementos, como por ejemplo esa refactorización, por ejemplo, a nivel de microservicios. Posiblemente podamos llevar esa aplicación a través de un framework que nos permita contenerizar esa aplicación. Puede ser una estrategia. O finalmente, si no tenemos las capacidades técnicas y de soporte y tenemos ahí riesgos operativos, evaluar una nueva aplicación. Definitivamente, digamos, descartarla, darla de baja y establecer, digamos, una nueva herramienta que cumpla esos mismos objetivos, unos objetivos ya acordes al negocio. Ahí, si me permites, Leandro, adicionar algo a lo que acabas de mencionar, y muy importante la pregunta porque definitivamente creo que en el pasado pues nos tocaba justamente hacer este tipo de evaluaciones, pero no solamente hoy tenemos esas opciones que a la mano y justamente a través de esta nueva tecnología de GenAI, a través de servicios como Amazon Q Developer, justamente hemos logrado comenzar a ver cómo poder utilizar esa tecnología y migrar justamente aplicativos. Por ejemplo, tenemos aquellos que están con .NET con todo el tema de VMware ahorita. ¿Qué estamos haciendo para poder justamente migrar esos con el tema de que VMware ya tiene end of life? ¿Cómo podemos migrar eso? Y hoy justamente se acaba de habilitar el servicio de Amazon Elastic VMware Service y con ello justamente ya podemos migrar un .NET que está hosteado dentro de un VMware completamente a la nube, un lift and shift. Y si queremos hacer una refacturación, justamente incluso podemos entrar en QDeveloper y hacer una replatforming de la misma instancia y reescribir el código. Entonces, creo que las posibilidades de las que se pueden llegar a hacer hoy se van ampliando y nuevamente creo que dentro de todo la tecnología está avanzando para que podamos migrarnos mucho más rápido de lo que hacíamos antes. Perfecto. Diego, Leandro, muchas gracias por la claridad. Gracias, Andrés. Bueno, pues si no tenemos más preguntitas, vamos a finalizar la charla con otro sorteo, un Kahoot que aquí ya Andrea nos va a liderar. Bueno, chicos, entonces mucha suerte, muchos éxitos. Primero que todo, ingresen a www.kahoot.it para dar ya inicio. Recuerden, el pin del juego es 116-5188, ingresando a www.kahoot.it o escaneando el QR que está acá en pantalla. Bueno, entonces vamos a dar inicio. Vamos a comenzar en 3, 2, 1. Y en el podium, Luis Agudelo quedó de tercer lugar, Cristian Henao de segundo y nuestro ganador, Dani Castrillón. Muchas felicitaciones, Dani. Genial. Entonces, bueno, te estarás preguntando qué te ganaste. De lo cual, entonces, pues acá te mostramos. Te estás ganando un pad mouse para el escritorio, tamaño grande, XL, es en cuero, vegano, y de la marca Lazo, junto con Itera y AWS. Entonces te lo haremos llegar próximamente a tu lugar de domicilio. Déjame por el interno tu número de celular para ponernos en contacto contigo. Muchas gracias por participar. Los esperamos en los próximos webinars que hagamos. Gracias por estar muy atentos a nosotros y recuerden siempre estar conectados porque regalos y conocimiento siempre estará de nuestra parte. Muchas gracias a todos los asistentes y bueno, esperamos que nos sigan acompañando en estas charlas cortas, pero llevando temas pues bien interesantes para todos. Buen día, que estén muy bien. Muchas gracias. Feliz día. Muchas gracias. Lindo Muchas día. A gracias. ustedes, un abrazo.